Investigación en las Ciencias Sociales de Alfredo González Morales. La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, los problemas que se deben de estudiar y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas. Se consideran los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y a la inversa, una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradigma. Un paradigma significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los problemas que en ella se presentan. Los paradigmas tienen principios o supuestos. Estos son el principio ontológico, epistemológico y metodológico. El principio ontológico es naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada, mientras que el principio epistemológico es el modelo de relación entre el investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. Y el supuesto metodológico es el modo en que podemos obtener los conocimientos de dicha realidad. Las funciones de los paradigmas. Tenemos 4 funciones, que es la coordinadora, la organizadora, la estabilizadora y la integradora. La función organizadora es la que dirige los esfuerzos de los seguidores de un paradigma para explorar la realidad, favoreciendo el establecimiento de líneas de pensamiento, mientras que la función estabilizadora trata de conservarlo y mantenerlo inmutable. Es la responsable de la actitud dogmática que adoptan los especialistas, cerrando la entrada de nuevas ideas o corrientes de pensamiento que contradigan o amenacen los supuestos básicos. La función integradora que crea un marco conceptual, un lenguaje que facilita a sus seguidores identificarse como afiliados de un mismo paradigma. Por otro lado, la función organizadora facilita el establecimiento de criterios y normas para elegir los temas o problemas a investigar, diseña y selecciona los métodos, las técnicas, los instrumentos adecuados para arribar a interpretar los resultados. Los paradigmas se clasifican en positivista, interpretativo y sociocrítico. El paradigma positivista, también llamado hipotético deductivo, cuantitativo, empírico-analista o racionalista, surge en el siglo XIX y tiene como fundamento filosófico el positivismo. Fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero después también fue utilizado para investigar las áreas de ciencias sociales sin tener consideraciones las diferencias que existen entre ambas. Asume la existencia de una sola realidad, parte de supuestos tales como que el mundo tiene existencia propia, independencia de quien lo estudia y que está regido por leyes, las cuales permite explicar, predecir y controlar los fenómenos. La finalidad de las ciencias está dirigida a descubrir esas leyes, a arribar a generalizaciones teóricas que contribuyen al enriquecimiento del conocimiento de carácter universal. En el campo de las ciencias sociales, en general, es considerada esta posición una limitante, puesto que se aleja de los problemas reales, impidiendo ofrecer soluciones a los eventos particulares de la práctica. Para el paradigma positivista, el estudio del conocimiento existe en un momento dado, conduce a la formulación de nuevas hipótesis en las cuales se interrelacionan variables cuya medición cuantitativa permite comprobarlas o refutarlas en el proceso de investigación. Se busca una correlación o causa-efecto donde los investigadores han de mantenerse una actitud neutral frente a los fenómenos. El experimento y la observación son considerados los métodos fundamentales del conocimiento científico.
Para arribar a la fiabilidad de los resultados, se necesita delimitar con criterios estadísticos una muestra representativa de una determinada población. Solo así los resultados alcanzados pueden considerarse como con validez universal aplicables a cualquier contexto y situación. Paradigma positiva en las ciencias sociales. Es evidente que extrapolar los métodos de investigación de las ciencias naturales y exactas a las ciencias sociales constituye un desconocimiento de la especificidad de ambos campos del saber y, por siguiente, de las leyes que los rigen. Los fenómenos sociales tienen un carácter único e irrepetible, y es más factible hablar de la manifestación de ellos de tendencias que de leyes y regularidades que se manifiesten de manera unívoca, exacta, como sí ocurre en las ciencias naturales. Los rasgos característicos de la investigación positivista serían estos: el monismo metodológico, que consiste en que los objetos abordados por la investigación científica pueden ser y son de hecho diversos, pero hay una unidad de método y homogeneidad doctrinal. El modelo o canon de las ciencias naturales exactas, ya que el llamado método positivista tiene un ideal metodológico frente al que se confrontan el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. Tenemos también otro rasgo, que es la explicación causal como característica de la explicación científica. La ciencia trata de responder a la pregunta ¿por qué ha sucedido un hecho? Es decir, responde a la cuestión acerca de las causas o motivos fundamentales. Y por otro lado, el interés denominador del conocimiento positivista, el control y dominio de la naturaleza, constituyen el objetivo de dicho interés. El paradigma interpretativo es apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social al tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico. De manera que focalizar su atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, la existencia de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia, sin la pretensión primaria de establecer regularidades ni el establecimiento de generalizaciones o leyes universales por la vía de la generalización abstracta a partir de datos estadísticos. Más bien, consideran que los postulados de una teoría son válidos únicamente en un espacio y tiempo determinados. Al emplear una metodología cualitativa más que privilegiar la generación de teorías, se persigue transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Los sujetos investigados no son meros aportadores de datos para formular después generalizaciones, sino que los valores de esos datos estriban en la mejora que pueden traer para los propios sujetos que los suministraron. El investigador trata de descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social. Dirige su labor a entrar en el mundo personal de los individuos, en motivaciones que lo orientan en sus creencias. Se parte del supuesto de que en las ciencias sociales, la acción de los individuos siempre está gobernada por las significaciones subjetivas, las cuales no son observables y por tanto no pueden analizarse con los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos siguen una lógica inductiva que busca en la realidad natural de los sujetos el significado que le otorgan a los hechos investigados. El investigador elabora categorías, arriba a comprensiones e interpretaciones partiendo de los datos obtenidos y no de concepciones teóricas previas. No se recogen datos para verificar teorías preconcebidas o hipótesis como sucede en el paradigma positivista. En correspondencia con estos supuestos, el paradigma positivista emplea métodos que pretenden indagar en el hondo de la subjetividad de los sujetos, las creencias, los valores, las motivaciones. Dentro de estos métodos se encuentra el estudio de caso, el estudio de documentos personales, la entrevista, la observación. El proceso de investigación no se produce de modo lineal, sino circular. Se reformulan constantemente al dictado de las nuevas aportaciones que surgen como resultado de la interacción con la realidad.
El criterio de selección muestral no tiene como propósito representar una población a partir de la cual se puedan generalizar resultados. La muestra siempre es intencional y su selección estará determinada por la amplitud, variedad e integración de las diversas realidades que convergen en el objeto estudiado. El enfoque. Según Patton, las características de la investigación del paradigma intervienen son: 1. Investigación naturalista. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real tal y como se desenvuelven naturalmente. 2. Análisis inductivo. Inmersión en los detalles o en las especificidades de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones, comenzando por explorar con preguntas auténticamente abiertas en lugar de probar deductivamente hipótesis derivadas de la teoría. 3. Perspectivas holísticas. El fenómeno estudiado como totalidad es apreciado en su carácter de sistema complejo, que es más que la suma de sus partes. Se enfoca sobre las interdependencias complejas que no son reducidas a propósitos a unas cuantas variables que indican discreta y linealmente relaciones de causa y efecto. 4. Datos cualitativos. Descripción detallada, investigación en profundidad, anotaciones directas que captan las experiencias y perspectivas personales. 5. Contacto. El investigador tiene contacto directo con la gente o la situación estudiada. 6. Sistemas dinámicos. Se presta atención a los procesos. 7. Orientación hacia el caso único. Cada caso es considerado como especial y único. 8. Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en un contexto social, histórico y temporal. 9. Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible. La pura subjetividad mina la credibilidad. 10. Flexibilidad del diseño. Dispuestos a adaptarse a la investigación conforme se profundiza la comprensión o cambia las situaciones. El paradigma sociocrítico. Este paradigma, a diferencia de los anteriores, introduce la ideología de forma explícita ante lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias. La investigación sociocrítica parte de una concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos son co-creadores de sus propias realidades en las que participan a través de sus experiencias, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acciones. Ella constituye el resultado del significado individual y colectivo. En la investigación sociocrítica se distinguen tres formas básicas: la investigación participativa, la investigación-acción, la investigación colaborativa. Todas tienen una visión activa del sujeto dentro de la sociedad, por lo cual ponderan la participación como elemento base, es decir, participación en la praxis para transformar la realidad mediante un proceso investigativo en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esas realidades determinan su direccionamiento, su circularidad. Nicolás Bravo enmarca las formas investigativas del paradigma sociocrítico dentro del cualitativo y las llama métodos cualitativos de investigación para el cambio social, los cuales fundamentan en la acción, la práctica y el cambio. Elementos claves que unen a los tres tipos de investigación son los siguientes. Se fundamenta en la ciencia de la acción. 2. El conocimiento se enraiza en y para la acción. 3. La construcción de la realidad comienza a manifestarse a través de acciones reflexivas de las personas y las comunidades. 4. Se remarca la importancia del conocimiento experiencial que a su vez se genera a través de la participación de los otros. Compatibilidad o incompatibilidad entre paradigmas. Los paradigmas no son fusionables porque parten de supuestos ideológicos y científicos incompatibles.